Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos sobre la prostitución. No se vayan, que aquí inicia el programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya. Queremos hacerles recordar a ustedes en casa que sus comentarios, sus preguntas o todo lo que quieran compartir con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Chicos, bienvenidos al programa. ¿Están listos? Listos. Bueno, empecemos con algo sencillo. ¿Cómo se ve la prostitución hoy en día en nuestro medio, en la sociedad? En la sociedad actual podemos ver de que ya la prostitución se ha hecho como una actividad permisiva. O sea, ya estamos acostumbrados a de que haya prostitución, pese a que aún no es lícito, pero en algunas localidades o en algunas naciones se piensa ya en legalizarla. En algunas partes de la ciudad es como que ya sabes, ¿no? ¿Dónde están? Exacto. ¿No? Claro, Desde incluso cierto horario, más o menos. Incluso Claro. hasta se hacen zonas, las zonas denominadas zonas rosas, donde ahí se juntan las meretrices a trabajar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de prostitución, ¿hablamos solamente de mujeres? Ahora también se puede ver de que hay prostitución no solo de mujeres, sino de travestis, hay prostitución de menores incluso. Claro, también la masculina, que es el caso de los gigolos. Cuando hablamos de prostitución, básicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de sexo o estamos hablando de algún trato, de algún tipo de negocio? ¿Es como una empresa que tiene un jefe, tiene un supervisor o eres independiente? ¿Cómo es que funciona todo esto? Existen empresas que promueven eso, pero son clandestinas porque todavía no se ha hecho legítima la prostitución. Pero en este caso, la prostitución es un negocio grande, es un negocio amplio, aunque sea clandestino, pero actualmente ya lo vemos como algo normal. Tú puedes tener un amigo que se prostituye, una amiga que se prostituye, lo puedes ver normal a comparación de antes. Claro, y muchas personas dicen, no es nada de otro mundo, es algo normal. Si tú tienes libertad para hacer cualquier cosa, también puedes Es que ya nos hemos prostituirte. acostumbrado a ver mayormente ese tipo de casos y es por eso que ya no nos sorprende. Claro, lo podemos ver también en las redes sociales, ¿no? Hemos visto un caso pronto de una chica que vendía su virginidad, ¿no? Claro, a cierto hacen precio. anuncios, o sea, tienes una necesidad de algo grande y haces anuncio, vendo mi virginidad a tal precio y ahí está y Y entonces también por empieza influencia de el los padres, consumismo. ¿no? En ese hecho de que cuando te dicen para ser hombre vamos a un prostíbulo. Tienes mucha razón, hoy se ha vuelto bastante común, ¿no? Caleb, y también existen los secuestros también a menores de edad. Por ejemplo, un caso, George, ¿te acuerdas de que habíamos visto el caso de una chica de que era fanática de un cantante? ¿Te acuerdas? Claro, entonces dicen que había una chica que entró a la red social, ¿no? Y se hizo contacto con otra señorita que también dice que conocía a la estrella que ella quería conocer. Entonces ella, tan confiada, empezó a tener contacto con esta chica. Llegó al caso de que se trataron un día, ¿no? Para juntarse, para poder ir a conocer a la cantante. estrella, al cantante. Entonces dice que se juntan, se conocen, todo, y la chica llega a su casa con su carro y todo. Entonces dice que le dice, tengo un CD, ¿no? Tengo un CD para ti, está aquí en mi maleta. Entonces la lleva a la parte posterior del carro y le hace un electroshock y la desmaya, la secuestra y agarra y la vende. La vende a un, ¿no? Sí, y la pregunta es, ¿por qué una mujer no puede desconfiar de otra mujer? Entonces ese caso se tomó porque tuvo el contacto, como mencionaste, una George, mujer, claro. con otra mujer. Le dijo que sí era conocido aquel cantante y le iba a presentar. Entonces sucedió este caso. Pero Claro. existe la demanda, ¿verdad? La demanda de la prostitución. Y cuando yo hablo de la demanda, significa que si no hubiera consumidor, no habría demanda. Sin embargo, lo que permite que la prostitución sea un problema real, o sea legal o no sea legal, o exista en todo caso, es el hecho de que hay personas que consumen. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa de la sociedad? ¿Es la culpa del meretriz? ¿Sería bueno que se legalice? ¿Sería buena idea que se pongan reglas para que se lleve bien, para que se respeten los derechos? ¿O se debería abolir totalmente? O por, Quizás por la alto índice de consumismo es porque esta situación es que avanza, ¿no? Yo creo... Personas dicen de que,
ambas partes tienen la culpa, pero ¿qué ocurriría si se legaliza? O sea, si esto pasa a ser una profesión, algo normal, quizás algunas generaciones después, algunas personas podrían decir, ¿cuál sería tu oficio? Yo quiero ser prostituta. Quizá no busquemos algún culpable, ¿no? Quizás todos tienen un papel, un rol dentro de esto. Las prostitutas trabajan por necesidad. Los consumidores van a las prostitutas también por necesidad. Entonces, todo es como que un rol, todos cumplen un rol Ahora, específico. permíteme discrepar un poco, pero cuando hablamos de prostitución, yo estoy seguro que no todas las prostitutas o los que ejercen la profesión, sean varones, sean mujer, entran por voluntad propia. Puede haber un porcentaje, sí, pero podemos ver en las noticias y en la realidad de que muchos son secuestrados, como mencionabas tú, muchos son llevados de un país a otro con falsas promesas y una vez allí se dan cuenta que... Entonces, ¿qué medidas tomar? Caleb, existe otro problema también, otra causa, es que también dentro del matrimonio, a veces el esposo o la esposa no da la satisfacción, no cubre la necesidad. Y vemos que no solamente los hombres cubren a prostitución, sino que mujeres también van a prostituirse con hombres también. Entonces, eso es por una falta de necesidad. Retomando el punto que tú tomaste, Luis, existen también esposos que permiten por necesidad, quizás por desempleo, que sus esposas caigan en eso, caigan en la prostitución. Incluso estas esposas son obligadas por sus esposos a caer en la Ellos son las que prostitución. lo promocionan a su esposa. Pero permiso para añadiendo a eso, se ve que en los prostíbulos generalmente hay una inmoralidad sexual grande. O sea, no solo es una misma tendencia sexual, sino de que se ve otras inclinaciones sexuales que se da en estos lugares. Entonces, sería correcto definir de que en búsqueda de una necesidad sexual que no esté en el hogar, vamos a ir a un prostíbulo en búsqueda de ello. O sea, estaríamos justificándolo. Ahora, es correcto mire, justificarlo. fíjense, cuando hablamos de prostitución, también hay que tomar en cuenta que hay varios gobiernos en diferentes países que están optando por la legalización. Y el asunto es que la prostitución es un lugar donde las enfermedades de transmisión sexual, infecciones, la inseguridad, el inicio en consumo de drogas, etcétera, etcétera, pueden ser como punto de partida. Entonces, ¿será la legalización una solución al problema de la prostitución y los problemas sociales que acarrea después o no? ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que la prostitución, si se llega a legalizar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que va a aumentar más de repente el concepto de repente de llegar a tener un matrimonio. De repente se va a perder el conservador, ¿no? Ser conservador. Yo creo que si es que se llega a legalizar la prostitución, sería como, por ejemplo, actualmente las drogas son ilegales. Muchas personas aún así las consumen y otras no las consumen. Si las legalizarían, las personas que no las consumen, que no las consumirían cuando es legal. Entonces, creo que pasaría lo mismo en la prostitución. Personas que no consumen la prostitución siendo ilegal, no la consumirían siendo legal. ¿Habrá algún tipo de consecuencia social positiva en la legalización de la prostitución o todo es negativo? ¿Va a ser por las puras, es pérdida del tiempo? Algunas personas se preocupan de la influencia de que esto tendrá en las futuras generaciones. Si tratamos de erradicar lo que es el fenómeno de la posmodernidad y todo eso, entonces legalizando la prostitución, entonces las personas se preocupan qué ejemplo se les va a dar a los que todavía no están presenciando la sociedad actual. Pero ¿qué pasaría si una persona, una chica que ha esperado 5 años o 7 años con su novio y al final se da cuenta de que le estaba engañando y que cuando tuvieron su relación o tuvieron acto sexual ya había estado con otra? ¿Por qué perder tanto tiempo si tú puedes aprovecharlo hoy que dentro de unos meses, dentro de varios días? Podrías llegar al matrimonio sabiendo muchas cosas, podrías tener una satisfacción. Muchas veces se utiliza la prostitución como un aula de clase, ¿verdad? Y hay muchas cosas que decir. Detrás de cámara conversábamos justamente contigo y tú mencionabas que hay un lugar donde se ha abierto una universidad o un curso de sexo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es eso? Es una escuela en Austria, ¿no? Donde supuestamente al entrar, cuando ya terminas tu carrera, por así decirlo, vas a salir como un tigre en las artes un profesional en el tema. El arte Ahora, del sexo. si lo pensamos de manera de que si yo estudio para tener un empleo, para tener una profesión, para generar ingresos, el que utiliza su dinero para ir a este tipo de estudios, por decirlo así, pues
de una u otra manera es como que la sociedad poco a poco está empujando a que sea normal, se acepte, porque si siempre hubo, siempre va a haber. Hay muchas cosas que necesitamos conversar aún. Está la parte psicológica que todavía no hemos tocado. Discúlpame que te corte. Nos dice que tenemos que irnos a una pausa. No se vayan, estamos hablando sobre la prostitución aquí en Controversia. Muy bien, y estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema de la prostitución. Ya está con nosotros nuestro especialista y es la psicóloga Katy Puente. Bienvenida al programa. Muchas gracias, chicos, por la invitación, y ahora vamos a hablar de este tema controvertido. Bueno, hablemos básicamente de la visión de la sociedad. ¿Cómo se ve la prostitución hoy en día? Depende, hay tres visiones principales, tres corrientes, si se puede decir, en cuanto a la prostitución. Hay países que lo permiten, incluso reglamentan su ejercicio, ¿no? Lo hacen como si fuera un trabajo. Incluso las mujeres que están en el mundo de la prostitución pagan impuestos y todo, o sea, una cosa así. Hay otros países que más bien van por el abolicionismo. El primero que les comenté es el reglamentarismo, ¿no? Reglamentan todo para que marchen, ¿no? El otro sistema es el abolicionismo, que defiende a las mujeres, las ve como víctimas, pero promueve su independencia, mejores oportunidades para ellas. Y la tercera es el prohibicionismo, que no ve a la mujer como culpable, sino al usuario. ¿Sí? Y a la mujer la ve como víctima. Esa es la tercera línea en cuanto a la prostitución en el mundo, ¿no? Tomando desde la primera posición, hoy vemos a muchas personas, a muchas mujeres, dice, en cuanto al reglamentismo, de que todos tenemos derecho a la libertad, a hacer lo que queremos. Todos podemos prostituirnos, podemos hacer tal cosa u otra cosa, porque todos tenemos libertad. Y si no existiera libertad, ustedes están violando mi libertad, mi libre albedrío. ¿Qué opinión, cómo podemos decirle a aquellas personas en cuanto a su posición que tienen? Depende de la libertad de quién estemos hablando. Si estamos hablando de la libertad del usuario, por llamarlo así, él tiene libertad de practicar relaciones sexuales con las mujeres y es su derecho, digamos, ¿no? Ok, pero si hablamos de la libertad de la mujer, generalmente ella es la víctima, es una forma de esclavitud. Sí. Ahora, muchos dicen que ellas deciden, ¿no? Pero claro, yo tengo la libertad mía, yo quiero practicar esto, yo quiero trabajar en esto. Hay algunas mujeres que dicen eso, pero el porcentaje es mínimo, es un 5%. Ahora, de mujeres que libremente eligen eso. Normalmente cuando hablamos de prostitución siempre hablamos de la mujer, pero hoy en día no se trata solo de mujeres. Hay muchos grupos que están inmersos dentro de este tema, porque hay prostitución de menores, hay prostitución de parte de varones, los gigoló, hay prostitución de parte de los grupos homosexuales, encontramos los travestis, los bisexuales, etcétera, etcétera, y todo bajo el mismo nombre, prostitución. Si hablamos de la reglamentación o la manera de dividirla, en las maneras que usted mencionó al inicio de su intervención, ¿se habla de todos de manera igual? O sea, si hablo de abolir, si hablo de derechos, ¿es lo mismo para todos? Claro, se enfoca mayormente a la mujer porque es la mayoría. O sea, la mayor cantidad de personas que practican la prostitución son mujeres, ¿no? Entonces, esa ley se toma más a la mujer, pero obviamente beneficia a todos o afecta a todos, ¿no es cierto? Ahora, en cuestión de niños, estamos hablando ya de algo más grave en general porque son menores de edad, que es la trata de personas, ¿no? Y la esclavitud. En mujeres también se da eso, en hombres también, pero al ser mayores de edad, las personas que trafican con mujeres o con niños dicen no, con mujeres sobre todo, ellas deciden, ¿no? Entonces es toda una mafia, es un todo. Uno cuando habla de prostitución habla de pobreza, habla de drogas, habla de armas, habla de redes internacionales. Es un todo en realidad, ¿no? Se le dice el oficio más antiguo. Ahora, ¿siempre se ha visto la prostitución con la misma óptica, con la misma visión? O sea, ¿siempre ha sido prohibida o siempre ha sido aceptada o siempre ha sido reglamentada? ¿O recién ahora empiezan a aparecer diferentes puntos de vista? Mira, en cuanto a leyes, desde 1913 ya van viendo leyes que protegen a las personas que practican la prostitución. En Argentina fue la primera ley que se llama la ley
a favor de la protección de las personas. Un doctor fue el que la promovió y ahí empieza a reglamentarse a favor. Ahora, a través de la historia, como tú dices, siempre hubo, pero mientras más lejos vamos a la historia, se ve como más natural. Incluso decían antes, ¿no? Está bien que las mujeres se prostituyan porque así se evita la infidelidad, ¿no? Y se evita que las mujeres bien, las mujeres cultas, no se expongan a ese tipo de cosas, sino las otras mujeres. Es cierto Pero- que si no existiría la prostitución, ¿el índice de violaciones aumentaría? Ahí viene un poco lo que hablábamos al comienzo de por qué hay prostitución, ¿no? Ese es un punto que apoya la prostitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay prostitución? Para que no haya infidelidad, para que no haya violaciones, para que no haya maltrato, pero no es verdad, porque en los lugares donde hay prostitución sigue habiendo maltrato, sigue habiendo violaciones, porque se permite eso, ¿no? Hace que las personas vean como normal aprovecharse de otras personas, de los cuerpos de otras personas para satisfacer sus Siempre deseos. hablamos de la prostitución como algo clandestino, pero en este caso pongamos en la situación de que se puede hacer legítima la prostitución. ¿Qué pasaría? Hay 3 países en el mundo, hay un poquito más, pero 3 bien marcados, 3 ejemplos en el mundo que han reglamentarizado la prostitución. Entonces, se sacó la ley desde el año 2000 en Alemania, en Holanda y también en Grecia. Entonces, esos países votaron, aprobaron que la prostitución es permitida, es como un trabajo más. Entonces, ¿bajó el índice de clandestinidad? No. Respecto a la prostitución, ¿existe algún indicador o algún trastorno psicológico presente en las personas que lo ejercen o en este contexto de la prostitución? ¿O tiene alguna influencia para que se desarrolle algún trastorno psicológico de personalidad a raíz de ejercer el oficio? Según estudios realizados, las personas que están ejerciendo la prostitución tuvieron problemas familiares o fueron iniciadas por parientes y ellos muchas veces las vendieron. Entonces, esos traumas vienen desde pequeña. Obviamente tienen algunos problemas psicológicos por ese tipo de violencia, ¿no? Porque es tu cuerpo, eres tú. Pero hay muchas personas y muchas chicas también, es la menor cantidad, pero que voluntariamente entran al mundo de la prostitución. Entonces podríamos decir que la violación es una gran causa de la prostitución o es una de las mayores causas de la prostitución. Quiere decir que un joven, si es violado o victimado, puede llegar en el futuro a ser... A ver, no todas las personas que sufrieron violación ejercen la prostitución, pero gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución fueron violados, ¿no? Pero sumando a la pregunta que hizo George, o sea, si la persona que sufrió algún trauma de pequeño, entonces ya, por necesidades X, entonces acude a la prostitución. Ahora decide dejarlo. Entonces, ¿existe la posibilidad de que algún día cuando tenga problemas o necesidades básicas, entonces vuelva a recaer en la prostitución? Es un tema muy importante porque depende de cuánto apoyo le dé la sociedad o le dé el gobierno, ¿no es cierto? Porque las personas que se deciden retirar de la prostitución, si entraron por dinero, salen igual de pobres generalmente, ¿no? Enfermos, con traumas y todo. Entonces, salir de ahí es muy difícil y encontrar trabajo y todo lo demás. Entonces, muchas veces eso es motivo para que regresen. Muchas veces Se dice, no. siempre ha habido, siempre va a haber. No importa lo que se haga, la óptica que se tenga, si se lo censura, va a haber. Si se lo permite, va a haber en mayor cantidad. Entonces, hablamos de la prostitución como una consecuencia, como un síntoma o alguna señal de una sociedad moralmente en decadencia. Es un problema social, tiene mucho que ver con los valores de las personas. Hablamos de todos, tanto de usuarios como de las personas que trabajan en la prostitución. Muchas veces vemos que dicen, es más fácil ganar más dinero así, ¿no? O es la única solución que tenemos, pero en realidad no es necesariamente eso. Ahora, en cuanto a lo que tú dices de que siempre hubo y siempre va a haber, hay un ejemplo muy importante que nos da Suecia. Desde el año 1999, Suecia firmó una ley que castiga a los usuarios y a los proxenetas y usuarios. No castiga a la mujer. Ustedes ven ahora, generalmente en Latinoamérica, cuando ven las redadas contra prostíbulos, ¿a quiénes son los que castigan? A las mujeres, ¿no? Las llevan y las maltratan y todo. Pero aquí no, en Suecia se castiga al usuario.
¿Cómo? Con 6 meses de prisión o con una multa grande. 2005, reforzaron esa ley en el 2005 y ya no solamente eran los usuarios y los proxenetas, sino a terceros. Por ejemplo, despedida de solteros. Y va el novio y dice, no, pero yo no pedí, no, fulano hizo. Entonces, no, también a las terceras personas que promueven la prostitución también se los castiga. Incluso la ley llega a castigar a suecos que hacen esto en otros países. O sea, abarca bastante. Y en estos poco tiempo, del 99 hasta ahora, la prostitución disminuyó notablemente en Suecia, 80%. Y las redes de tráfico de niños, de mujeres que viven de la prostitución ya no van a Suecia, van a otros países. Entonces, es un ejemplo que están tratando de tomarse. El primer país, Latinoamérica, Cuba, me parece, está tomando en cuenta este punto. ¿Y cómo va la legislación en Sudamérica sobre eso? En Sudamérica, a eso íbamos. Hay leyes, se hizo un congreso de países latinoamericanos donde se aprueba que, por ejemplo, el Día Mundial contra la Prostitución es el 26 de septiembre. O sea, si ustedes sabían mucho de eso, pero no se promueve mucho, ¿vieron? Pero es una ley que se tomó. Otra es que no se vea como trabajo, ¿no? La prostitución no se ve como trabajo. Entonces, son leyes que van tomando a nivel latinoamericano, pero un país que haya dicho en este país va a ser así o no así, todavía no está muy claro. No, como les decía, Cuba es el primer país que ahora está tomando en cuenta el ejemplo de Suecia y quiere implantarlo. ¿Cuáles son los pros y los contras de la legalización de la prostitución? A la hora de legalización estamos hablando de reglamentarizarlo, ¿no? De permitir que hayan prostíbulos y zonas, de aceptarlo, pero bajo ciertos reglamentos. Ahora, una versión que apoya eso es que si lo reglamentarizamos, no va a haber prostitución callejera ni tampoco por lo bajo, va a ser legal. Ok, si es así, en los países que ya les comenté, Alemania, Holanda, se reglamentarizó, pero sigue habiendo prostitución ilegal, porque al reglamentarizar hay varias cosas. Por ejemplo, tienen que revisar cada cierto tiempo a las mujeres para ver cómo están de salud, para que no contagien enfermedades venéreas o el SIDA a sus clientes. Tienen que tener una vigilante, una cuidadora, generalmente mujer, que vela para que no las maltraten cuando están realizando el acto sexual, ¿no? Otro, que tienen que usar preservativos sí o sí. Son varias cosas que hace esta reglamentarización, pero al entrevistar a mujeres que se prostituyen en estos países dicen que no es verdad, porque los clientes van y te pagan más por hacerlo sin preservativos y cosas así. O sea, permite mayor tráfico de niños y de mujeres porque ahora es legal. Entonces, las mujeres van y dicen, yo voy a tal país, pero voy a prostituirme, y es legal. Entonces, favorece el tráfico de personas. En realidad, no es lo mejor tanto para la sociedad como para las mismas mujeres. Quienes se benefician por esto son los proxenetas y las redes internacionales, en realidad. Saliendo un poco del ámbito de las leyes, ¿no? El consumo de prostitución podría llevarnos a cierto tipo de adicción. ¿Podría generar quizás mayor número de inmoralidad sexual en la sociedad? ¿Será una causa? Que hay muchas personas que dicen si es que no existiera la prostitución y si hubiera prostitución dentro de la sociedad, entonces ya no hubiera más acoso sexual, la sociedad estaría marchando hacia adelante. Definitivamente, al permitirlo, damos un doble mensaje, ¿no? Primero, que sí, se va a proteger a estas personas, y segundo, que todo lo que tú quieras hacer está bien. Y ahí entra lo que es violencia, acoso y todo lo demás, ¿no? Volviendo al caso de Suecia, ahí bajó, ¿por qué? Porque está mal. No está bien que tú seas un usuario de eso. Entonces, los castigan. Lamentablemente, los seres humanos trabajamos así. Ahora en este mundo de pecado mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que es un arma del enemigo para tergiversar la imagen de Dios que somos nosotros, ¿cierto? Encontramos en la Biblia, ¿verdad?, el encuentro de Jesús con María Magdalena, y él termina esa historia de manera impactante, diciéndole, mira, ni yo te condeno, vete y no pecas más, ¿verdad? Y qué importante es entender que esa frase, esa oración no era solo para ella, sino para todos los que de repente habían estado en este mundo que es la prostitución. Y muchas veces se habla bastante en contra de, pero no vemos el otro lado de la moneda, ¿verdad? Que es de la persona que se comercializa,
¿verdad? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue la psicóloga Katy Puente. Vamos a volver en el siguiente bloque para hablar un poco más de la otra cara de la moneda. Cómo es en el mundo de la prostitución, qué es lo que piensan, cómo se sienten y qué se puede hacer. No se vayan, esto es Controversia, volvemos con más. Muy bien, ya estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de la prostitución. Queremos hacerles recordar que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios al Facebook, el blog y también al Twitter. Muy bien, chicos, en el bloque anterior la especialista mencionó cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del tema. Vayamos a la práctica. ¿Qué lleva a una persona a meterse dentro del mundo de la prostitución? ¿Cuáles son las causas? Existen varios factores. Uno de ellos puede ser la falta de amor, quizás sufrieron de traumas en la niñez y eso, o la necesidad económica que ellas tienen. En algunos casos podemos ver de que hay la mafia de la trata de blancas y de que se perciben ciertas personas para un negocio y estas son forzadas durante un tiempo determinado a ejercer la prostitución. También quizás el hecho de saber de que puedes hacer con tu cuerpo lo que quieres. Y si con tu cuerpo puedes obtener dinero, ¿por qué no hacerlo? La influencia de los medios de comunicación o la propia sociedad que te influye a hacer eso, a meterte en eso. Claro, en este caso el cine, las últimas películas, ¿no?, que están saliendo y que solo incitan a sexo y lo hacen como normal. Ahora, he escuchado algunas historias, tristes historias que mencionan que la prostitución no se encuentra solamente en la calle, también se encuentra presente en algunos colegios. Es sorprendente cómo en las secundarias, en algunos niveles secundarios, las señoritas se prostituyen con sus compañeros de clase y ellos ya saben el contacto. Hace no mucho salieron las noticias, ¿verdad?, que en ciertos colegios de la capital existen pequeñas redes de prostitución locales. Las mismas chicas se organizan por cuestión de que necesitan dinero y lo increíble es que estas personas, estas señoritas en su mayoría, vienen de familias que no tienen necesidades. Entonces, vayamos por el otro lado. ¿Qué lleva a una persona a consumir dentro de esto que es la prostitución? El dinero, como mencionaste, Caleb, hoy vemos en los colegios a algunas señoritas que por querer comprar alguna cosa con los padres no suplen la necesidad que ellas quieren, o porque perdieron un curso y quieren pagarlo, o por cualquier otra situación. Entonces ellos se comunican con aquellas otras personas, con hombres que dicen, sabes, yo sé que tú no tienes dinero, pero yo te puedo brindar y te espero aquí en tal hotel, no va a suceder nada, solamente quiero conversar contigo, y a través de eso le engañan, le engatusan para prostituirse. Un tiempo se transmitió un reportaje en el cual un señor en búsqueda de placer sexual, porque tenía ciertas inclinaciones de pedofilia, contactó una niña de colegio y le pedía servicios sexuales sin saber la niña el contexto, y bueno, a cambio le daba pues a veces golosinas o una ligera propina, y también le ofrecía dinero porque él le presentara nuevas compañeras. Entonces se ve la necesidad, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a relacionarse con una prostituta, con un travesti o con un gigoló en alguna instancia? En los jóvenes, por ejemplo, el hecho de tratar de educarse sexualmente, ¿no?, para llegar al matrimonio con ciertos conocimientos previos de... Es cierto, porque en la adolescencia, en la juventud, lo que el joven siempre quiere es conocer, explorar más. Entonces, ¿qué sucederá si voy a tal chica? ¿Cómo sucederá el acto sexual? Quieren conocer y van a aquellos lugares. Respecto a lo que de la pareja, quizás puede llevar, ¿no? También es un punto que puede llevar la insatisfacción que siente esa persona, y es por eso que puede llevar que era lo que no esperaba, entonces busca nuevas sensaciones, nuevas experiencias. ¿Les parece a ustedes que la prostitución puede dañar en algún momento la sociedad? O sea, porque si hablamos de la sociedad en general, sí, la sociedad es decadente, es inmoral, es una desgracia, pero si hablamos de la prostitución netamente, ¿tiene algún efecto dentro de la sociedad? Se ve la prostitución, se puede percibir también mayor consecuencia de violencia, violaciones. De violaciones. Entonces, ¿por qué sería un factor? Porque algunas personas dicen, bueno, será para limitar las violaciones o para reducir el número, pero se ve lo contrario. Lo increíble es que hay porcentaje, o sea, hay ciertos estudios, no vamos de repente a nombrar todos, en los que se dice, ¿no?, que cuando hay presencia de prostitución, el índice
infidelidad. de violación, ¿verdad? Disminuye. Como también el índice de infidelidad. Bueno, para que mi esposo no me sea infiel con otra persona y como yo, al caso de las mujeres no le puedan brindar el aspecto sexual, ve, diviértate, pero regresa, no te olvides de regresar temprano y continúan adelante nomás con sus actividades. Pero asimismo la prostitución ha contribuido en algunos casos a transmitir mayor número de enfermedades, de ETS, de transmisión sexual. Bueno, pero hay muchas contradicciones en cuanto a eso, porque no se cuidan, no usan preservativos y otras cosas, por lo que tienen algunas enfermedades de transmisión sexual. ¿Algunos padres promueven la prostitución? Y cuando cumple su hijo 18 años, mi hijo tiene que conocer. Mucho antes, creo yo. Claro, O antes también, ¿no? Claro. Vemos. Claro, mi hijo tiene que conocer qué es el aspecto sexual, por tanto yo lo voy porque ya es un varón ya, especialmente cuando tiene la mayoría de edad, que es a los 18 años. Con la falsa idea de que para que no tenga una inmoralidad sexual con otras jovencitas, entonces mejor lo llevamos a uno de estos centros encargados a estos prostíbulos. Una vez escuché a alguien que decía, mira hermano, la prostitución evita embarazos, porque ella hace su profesión, ellas saben cuidarse. Entonces, en vez de embarazar a mi novia, pues mejor ahí, ¿no? O sea, ella es conservadora, ella no me deja, pero la prostituta no pasa nada, es sexo seguro. Pero se ¿Será ven cierto? casos de prostitutas que salen embarazadas, entonces considerarían a las señoritas que conforman una sociedad, sí, a ellas hay que cuidar de que no vayan a salir embarazadas, pero las prostitutas, ¿qué? Son personas, pero hay prostitutas que sí, por error, salen embarazadas, pero no se las está considerando, entonces ¿dónde quedarían los derechos de estas personas? Sin embargo, existe también tratamientos. Por ejemplo, aquellas personas que no solamente lo hacen por necesidad, sino también por gustos, por ejemplo, pueden hacerse una operación a través de las trompas de falopio, o pueden hacer o usar métodos anticonceptivos y pueden tener fácilmente sus relaciones Ahora, sexuales. ¿es la prostitución justificable en algún momento? Y por necesidad económica, como ya mencioné antes, o sea, justificable porque, a ver, muchas veces dicen, no importa si tu papá o tu mamá es ladrón o tu mamá es una prostituta, con tal te quiere salir adelante contigo. Claro, Entonces, Zaida, y sumándole a lo que estás diciendo, existen señoritas y ha sucedido bastantes casos que venden su virginidad por necesidad. Si hablamos de la prostitución en general, nuevamente volviendo al punto de inicio, siempre se condena, o en la mayoría de casos se condena, solamente al que ejerce, pero no al que consume. Entonces, esto es arbitrario. ¿Por qué solamente esa óptica? ¿Por qué no se habla del que consume, solamente del que ejerce? Porque la sociedad ha tachado a la que ejerce como la mala de la película, como la chica que no tiene quizás estudios, recursos, la peor, ¿no? Y en eso el consumidor nada más ha quedado como el que consume, como el que necesita. No, quizás sumando a lo que ella dice es porque de repente la prostituta es la que recibe un cambio, es la que de repente se vende, es la que recibe un efectivo. Es la que hace el acto. De sus servicios, ¿no? Ahora, ¿cómo distorsiona la prostitución la óptica que se tiene de familia, la óptica que se tiene de matrimonio? Por ejemplo, la prostitución nos enseña que si es que tú puedes tener sexo con una persona sin haberte casado, sin siquiera saber su nombre, sin amar a esa persona. Esto entonces distorsiona todo el contexto que Dios nos da acerca de la familia, acerca del sexo. Y también es como que si mi esposa no me satisface, me voy a buscar una prostituta. Entonces distorsiona lo que es familia, o sea, lo que es tu pareja en sí, distorsiona todo eso. Además también distorsiona la cosmovisión que se tiene del sexo, porque se ven nuevas modalidades, nuevas tendencias de sexo ejercidas en esta labor de la prostitución, lo cual no siempre se puede o es lícito ejercer en la familia. Cuando hablas de modalidades, ¿te refieres? El sexo oral, el sexo contra natura, eso se puede ver en la prostitución, pero la mayoría de hogares podemos ver esto, se puede ver esto en una familia normal, de una sociedad normal. Se baja al mínimo el valor de la persona, ¿verdad? Ahora, si vemos en el marco bíblico, ¿la Biblia habla de la prostitución? ¿No habla de ella? ¿La condena? ¿No la condena? Por ejemplo, el caso de María Magdalena, ¿no? Ella no fue condenada por Jesús, sino más bien Jesús le dijo que vaya y que no peque más. Entonces se puede ver que como cualquier otro pecado tiene perdón. Y eso es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se habla de prostitución. Encontramos varios casos. Por ejemplo, uno de los casos es en uno de los hijos de Jacob, Judá, quien él se
tomó a una prostituta que era Tamar, su nuera. Sí, es cierto. ¿Y cómo Dios tomó en este caso? Porque vemos que fue de ahí la descendencia de Judá, vino el Mesías también. Interesante. Fíjense, aparte si recordamos Jericó, ¿se acuerdan de Rahab? ¿Cuál era su profesión? Era una prostituta. Entonces, una ramera, como dice la Biblia no condena la prostitución. Si vamos a Apocalipsis se habla de una gran ramera y no se dice nada positivo de ella. Entonces, si vemos todo lo que estamos mencionando, la Biblia, ¿en qué posición se coloca? Y más que la Biblia, en el sentido práctico, ¿qué tipo de actitud promueve Jesús, muestra Jesús frente a la prostitución? En este caso, en el Nuevo Testamento, la prostituta que iba a ser apedreada, pero Jesús dijo que el que no tenga pecado que tire la primera piedra. En este caso, la prostituta estuvo y Jesús lo perdonó. O sea, en este caso está en el arrepentimiento que esa persona puede mostrar. ¿Qué hay acerca del consumidor? ¿El mensaje es solamente para el que ejerce y el que consume? No, si vemos al respecto de ello, mientras más consumidores hay, se va a seguir ejerciendo. Entonces ambos podrían ser culpables. ¿Qué podríamos decirle a un amigo, verdad, o a una amiga que está en alguna manera relacionado con eso? ¿Qué se le puede decir? Quizás si le dices no lo hagas, lo va a seguir haciendo porque ya tiene un punto de vista bien establecido, lo va a seguir haciendo. En este caso, nada más haciéndole ver, ¿no?, las cosas, cómo son, qué le puede pasar o más adelante, qué secuelas puede dejar en esa persona. ¿Cuál es el propósito de su vida? Debería preguntarse, ¿acaso nació para ejercer el servicio de la prostitución? Pero ante ello, si la prostitución tiene consecuencias psicológicas o tal vez ha sido por obligación o por una situación como el caso de las personas que son secuestradas, entonces existe la posibilidad de tomar una vida normal tras haber ejercido la prostitución, considerando todo el ámbito psicológico. ¿Se puede formar una familia? ¿Qué se puede hacer? Después de la prostitución. ¿Qué vacíos emocionales tenemos luego de la prostitución? ¿Y si forma su familia, no regresarán los traumas que tuvo anteriormente? Tuvo una vida destrozada por la prostitución. Y es más, ¿qué problemas trae no solamente para ella o para él, sino para que Exactamente. Bueno, con la respuesta para todas estas preguntas vamos a volver en el siguiente bloque. Nuestro especialista ya está en estudios. Estamos hablando sobre la prostitución. No se vayan, volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema de la prostitución. Estamos en nuestro último bloque y ya está con nosotros nuestro especialista. Él es el magíster Juan Carlos Torrealba, docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y en realidad es un gusto poder dialogar con cada uno de ustedes sobre un tema tan controversial como es el que vamos a ver hoy día. ¿Qué lleva una persona, varón o mujer, porque se presenta en ambos casos, a consumir o a los servicios de una prostituta, de un travesti o de un gigoló? Bueno, este es un tema que es muy antiguo. Cuando se habla de la prostitución, se habla de una, vamos a llamarla así, entre comillas, de un negocio tan antiguo como el hombre. Tan antiguo como el hombre. Lógicamente, que si lo vemos desde una perspectiva como es la nuestra, es el alejamiento total o parcial de las normas y valores que tiene la persona, de su relación con Dios, y que como consecuencia traen conductas de alto riesgo, como en este caso lo es la prostitución. Pero hay una cantidad de causas que llevan a las personas, tanto consumidores como en este caso los que brindan los servicios, a este tipo de conducta de riesgo. Hay una de las necesidades que es porque no tienen un trabajo. Hay muchas mujeres que no pudieron culminar una carrera, una profesión, una especialidad y se separaron de su esposo y tienen hijos y entonces van a un trabajo, van a otro y lo rechazan, no aceptan, pero tienen que alimentar a sus hijos y por eso hacen ese trabajo. ¿Cuál es la causa? ¿Qué justificación podemos dar a eso? Bueno, esta es una muy buena postura humanista y existencialista, ¿no?
soy un ser humano, tienen que entenderme, no tengo con qué ganar el dinero, traerle comida a mis hijos, y lógicamente que es una opción por lo menos saludable. ¿Qué hay de la excusa de hacer eso? utilizarlo como medio educativo? Yo tengo un hijo, él tiene 15, 16 años, mi concepción de lo que es la sexualidad puede encontrarse distorsionada, y como yo quiero que mi hijo sea varón, quiero que sea hombre, entonces vamos a un burdel para que tu primera vez pues sea con alguien que tiene experiencia, alguien que tenga el oficio. Yendo por partes. Número 1, la educación sexual no se logra haciéndole asumir al chico conductas de riesgo. ¿Por qué se denomina conducta de riesgo? Porque una persona que es promiscua generalmente tiene una cantidad de infecciones, pasando por el VIH. Entonces es altamente riesgosa. Con o sin protección adecuada, es riesgosa, es de riesgo. Y esto es lo que no quieren entender los medios de comunicación. Algunos de ellos a veces en su afán, hablo de películas, hablo de revistas, hablo de internet, hablo de todo lo que haya, que es como colocarte una pistola en donde hay una sola bala en el tambor y jugar a la ruleta rusa. Es de alto riesgo. Ahora, si yo como padre asumo que para que mi hijo aprenda técnicas sexuales o cómo comportarse como un hombre, necesito llevarlo a una persona que brinde este tipo de servicios, entonces yo estoy autocuestionando mi capacidad como padre para enseñarle de sexualidad. Mi hijo aprende sexualidad desde el momento en que me ve con su madre y no necesariamente haciendo el amor. Me ve con su madre por la forma como la trato, cómo me conduzco como esposo, inclusive cómo me visto, cómo enfrento los problemas. Todo eso le comienza a demostrar a él qué es ser un hombre. Más, el riesgo que hay es el siguiente. Como este es parte de un negocio, la dama o el varón que brinda estos servicios sexuales lo que hace es una especie de teatro para que el negocio funcione. Y si esta persona va a pensar, si es un muchachito de 13 o 14 años, que esa mujer grita, gime, se tira al suelo, hace una laraca, él va a pensar que lo que está haciendo es lo máximo y va a entender que a una mujer se le puede peñiscar en cierta zona, colocarle el dedo en otra, jalarle por otro lado, y entonces la mujer funciona muy bien. ¿Qué va a llevar al matrimonio? Va a llevar al matrimonio una caricatura en sus imágenes mentales de lo que es mujer y acto sexual. Y lógicamente que va a demandar en el matrimonio que para que su mujer sea su mujer, para que él sea feliz con ella y para que no le sea infiel y no busque a otras, su mujer debe hacer lo que él aprendió en esa escuela, que es la escuela del sexo barato. ¿Se puede hablar de prostitución dentro del mismo matrimonio? Porque he escuchado algunos casos de esposos que dicen, bueno, mi esposa para tener relaciones conmigo me cobra un regalo, me pide dinero o me pide algún favor. ¿Eso es de prostitución? No. Es un problema de a dos. Es un problema de a dos. Vamos a pasar ahora al plano del matrimonio. Es un problema de a dos, en donde a veces existe lo que se llama chantaje sexual. Y ambos pueden hacerlo. Si generalmente es la esposa la que se da cuenta que es su esposo el que lo solicita y ella no tiene ciertas cosas que quisiera tener, posiblemente le va a negar esa parte de su sexualidad, porque es una parte de su sexualidad que es la coitalidad. La coitalidad. Al negársela, él lógicamente se va a desesperar. Al desesperarse, ella puede decirle, muy bien, lo que pasa es que no estás cumpliendo con tal cosa, no cumples como esposo, no tenemos tal equipo, tal. Y el esposo comienza a grabarlo y de repente un día agarra y aparece con el televisor plasma allí, se lo coloca justamente en el cuarto, entonces la esposa se pone bonita, simpática, amorosa, se compra su baby doll y entonces él dice, las cosas funcionan así. Por si acaso, no son contratos tan fríos. En las parejas nunca la esposa le dice, mira, si tú no me compras tal cosa, yo no me acuesto. Son formas muy sutiles. Las parejas son muy sutiles, hombres y mujeres, para hacer esas solicitudes sexuales. Y desgraciadamente, si no se dan cuenta y no buscan ayuda, es muy posible que se esté cayendo en una especie de, y quiero que se me entienda bien, en una especie de negocio sexual bajo chantaje sexual dentro del matrimonio. A veces son más las mujeres las que los usan que los varones. Porque la excusa que tenemos los varones es que yo no aguanto más, si no estoy con mi mujer exploto, reviento. Y la esposa, si se da cuenta de eso, es natural que ella diga, pues bien, si es así y lo quieres papacito, entonces dame lo que yo necesito.
Magíster, una vez pude presenciar en un programa de transmisión de lucha libre donde se apostaba por algo a la persona que perdía, de que el perdedor iba a tener que brindar a su esposa por una noche al otro contrincante. ¿Podría ser esta manera de utilización un indicador de posterior iniciación ya de prostitución? No sé hasta qué punto. En primer lugar, porque para que la esposa acepte esa figura es porque posiblemente haya demasiada promiscuidad. Pero en realidad el tema prostitución en el sentido de la palabra es el negocio carnal que yo hago. Es decir, doy mi cuerpo a cambio de favores de diferente Pero en tipo. este caso, si la persona da su cuerpo a cambio de nada, ¿se llama prostitución también? Tendríamos que ver. Es complicada la pregunta que me hace ella, porque lógicamente no sé si mi esposa es una persona que es promiscua. La persona promiscua no necesariamente se prostituye. La persona promiscua lo que hace es se entrega y no espera nada a cambio. La persona que se prostituye sí, porque es decir, dame algo, yo no te estoy dando en vano algo a ti. Hay una diferencia de grado muy importante entre promiscuo y entre meretricio en este caso, ¿no? Pero existen personas de que ejercen la prostitución por gusto, por agrado. Algunas fuentes precisan eso. Habría que ver entonces las causas que llevan a la prostitución. La magíster, ¿qué lleva a una persona a prostituirse? Bueno, entonces la pregunta ahora nos encuadra. Hay una cantidad de causas. Una de ellas puede ser el elemento pobreza, que ya se preguntó, necesidad económica. Y lógicamente eso se logra a través del aprendizaje, de la observación y de la iniciación que haga otra persona. Otra de ellas que es muy velada es aquella en donde los problemas y traumatismos de tipo sexual que han pasado al interior de la familia, que se llama violencia intrafamiliar sexual, no han sido tratados adecuadamente. Y un buen porcentaje de chicas que fueron violentadas, no importa la edad que tuvieran, tienen la posibilidad de desarrollar una conducta promiscua que podría llevarlas a la prostitución. Igualmente en el caso de chicos que han sido en este caso despertados sexualmente a muy corta edad y pueden haber sido despertados por una prima, por un hermano mayor o hermana mayor o por una tía solterona o qué sé yo, y este chico también puede desarrollar este tipo de tendencias promiscuas que podrían llevarlos a, podrían, pero hay muchas otras causas más. ¿Cómo ha afectado el mercado de la prostitución en la concepción de lo que es el sexo, en la concepción de lo que es el matrimonio, en la concepción de lo que es el noviazgo? ¿Ha afectado? ¿Solamente afecta a los que consumen o también a los que ejercen el oficio? Se ha banalizado. Al banalizarse, el sexo pasa a ser una especie de producto que tiene en este momento una industria enorme, con tentáculos de lo más sutiles, Entonces, este negocio, pues siempre ha existido, siempre va a existir y cada vez se va degradando más. ¿Cuál es el problema? Es que en el mundo de la prostitución, siendo que la persona se convierte en objeto, es decir, se cosifica, en ambos sexos salimos perdiendo. Porque si la mujer se cosifica, que es a la mujer la veo en términos de solamente cabeza para abajo y cuántos atributos tenga, qué medidas tiene, qué protuberancias son las más visibles, entonces lógicamente que va a tener escaso valor, al punto de que si la uso y no me gusta, la boto, la corto, la diseco, la parto en pedazos y la boto en una bolsa de basura por allí, porque simplemente es para eso, punto. Y entonces aparecen las desviaciones de la sexualidad, que se llaman hoy en día en forma técnica parafilias. Me puedo acostar con un muerto, me puedo acostar y tener sexo con un animalito, puedo tenerlo con un niño, puedo tenerlo con un adulto, y que son consecuencias de este estilo porque lógicamente se ha degenerado la esencia de la correcta sexualidad y su expresión a través del coito dentro de un marco normal que se llama matrimonio. Entonces, lógicamente que la degenera, la desdibuja, la convierte en una caricatura y al final no sabemos cuál es la realidad. O es esta o es la caricatura. La realidad es el matrimonio. La caricatura, la prostitución. Magíster, si entramos al tema quizás de insatisfacción,
cuando un esposo quizás no encuentra la satisfacción en su matrimonio y recurre a la prostitución, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son las causas? Yo creo que ahí está faltando información y gracias porque este programa existe. Es decir, para nuestros amigos que en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo nos están viendo, van a ser conscientes de que la falta de información produce estas cosas. Porque si yo con mi pareja tengo problemas de insatisfacción, no son solamente de tipo coital, son de tipo sexual. Es decir, afectan mi sexualidad. Posiblemente las relaciones no van con mi pareja porque no me afeito, posiblemente no van bien porque no dialogo bien, posiblemente van mal porque he traído mitos a mi matrimonio y lógicamente que me van a afectar. Necesito ayuda profesional con mi pareja para salir adelante. Hay muchas cosas dentro del tema de la prostitución que nos tienen de incógnito. Sin embargo, gracias a Dios nosotros tenemos un libro guía que nos aclarece muchas cosas. Ahora, al tema de prostitución, normalmente siempre se condena a la persona que practica y no mucho a el que consume. ¿Qué dice la Biblia referente a la prostitución? Bueno, yo tengo un texto que me ha dejado pensando muchísimo y que quiero compartir con ustedes que me escuchan. Aquí leo en la primera carta que el apóstol San Pablo hace a una comunidad del siglo pues 1, 2, una comunidad cosmopolita, una comunidad realmente corrupta, pero con altos niveles de conocimiento, es decir, en donde la cultura era la cultura más floreciente, con los intelectuales más labrados, y entonces allí hay una iglesia, en esa zona, Corinto, y él le dice en la primera carta a ellos, el capítulo 6, lo siguiente: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 16. ¿No saben ustedes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, recuerden que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el de cualquier ser humano, sea cristiano o no lo sea, es un templo. Y lo importante es cuán limpio lo quieres tener, porque ese tipo de relación te roba tu esencia y esa esencia se la lleva quien está contigo. En la Biblia encontramos que Jesús se relacionó muchas veces con prostitutas. ¿Qué tan importante es que entendamos que no hay que rechazar? ¿Cómo hay que manejarlo? ¿Cómo podemos nosotros entenderlo? Porque en el Antiguo Testamento encontramos la historia de cierto profeta también que tuvo una situación parecida con su esposa que tenía cierto oficio. Sí. Entonces, y cerrando ya el tema, ¿no? ¿Verdad? Como conclusión, nosotros como cristianos sabemos que debemos evitar, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos aconsejar? De repente alguien que nos está viendo trabaja de esta manera, ¿qué debe tomar en cuenta? Bueno, lo importante aquí no es estigmatizar a las personas, y creo que lo hemos hecho en cada uno de nuestros programas. No es el deseo. Los seres humanos son maravillosos. Todos, absolutamente todos. Se espera nada más que ellos puedan entender que las formas, las conductas que se están tomando son riesgosas, arruinan. Entonces, si yo soy un consumidor de sexo de esta manera, estoy metido en una conducta de riesgo. Es peligrosa, me va a hacer daño, no solamente física, sino emocional, psicológica, espiritualmente, me destruye. Al final no queda mucho de mí. Aunque alguien quiere decir, pero yo toda mi vida consumí sexo y soy un hombre feliz, no creo. Puede ser una muy y magnífica excusa, pero no hay esa sensación de felicidad total y paz. Ahora, para las personas que no consumen sino proveen sexo, yo creo que el mensaje es el mismo. Es una conducta de alto riesgo. Hay muchas otras maneras de ganar dinero. Hay muchas otras maneras de expresar afectos, de recibir afectos. Entonces, va a depender mucho de cuál sea el punto de partida de su cosmovisión. Si a mí Dios me ve como un templo, pues viviré como un templo y me sentiré feliz de que sea un templo. Entonces me gustaría
que me leas un texto que habla acerca de la importancia que tiene, pues lógicamente, una vida correcta con Dios y alejada más o menos de estos estilos de conductas de riesgo. La Biblia dice en Proverbios 5, del 1 al 4, Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y dice en Proverbios 5, 18 y 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Entonces, creo yo que a estas alturas Dios tiene un plan maravilloso para cada ser humano. Entonces, si lo tiene, ¿por qué arruinarlo? ¿Por qué echarlo a perder? Una vez más, prostitución es sinónimo de conducta de riesgo, es muy riesgosa, es peligrosa para el que consume y para el que provee. ¿Por qué no optar por una conducta menos riesgosa y que me traiga mayor felicidad, paz interior y desarrollo? Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido estos momentos aquí en el programa. Fue el magíster en terapia familiar, Juan Carlos Torrealba. Ustedes en casa queremos recordarles que al escribirnos al correo electrónico les podremos hacer llegar el curso bíblico La Biblia Habla, un curso maravilloso que estoy seguro va a transformar sus vidas. Recuerden que sus preguntas, sus comentarios o algo que quieran aportar al tema lo podrán hacer a través de nuestras páginas en el Facebook, el blog y también el Twitter. No hay tiempo para más. Esto fue Controversia.